Hola, en este video vamos a hablar de los circuitos eléctricos de corriente directa. ¿Qué es un circuito eléctrico? En pocas palabras se puede definir como la combinación de diferentes dispositivos eléctricos. En general podemos ver estos circuitos eléctricos en las tarjetas gráficas o las tarjetas madre, las tarjetas de sonido o cualquier tarjeta electrónica de cualquier, pues ahora sí que dispositivo electrónico. Digamos que es lo primero a lo que nos remite un circuito eléctrico, pero en realidad este circuito eléctrico no solo se aplica a estos, ¿cómo decirlo?, dispositivos de alta gama, sino que un circuito eléctrico puede ser algo tan simple como un foco conectado a una toma de corriente. En sí es una, digamos, es una, es un aparato que está, digamos, cumpliendo una función y utilizando una electricidad para cumplir esa función. Una forma de representar estos circuitos eléctricos son con los diagramas de circuito. Aquí les pongo un ejemplo bastante complicado que tiene, en este caso, representa cada símbolo un diferente componente del circuito eléctrico real. ¿Ok? Estos símbolos, eh, como, digamos, como básicos, tenemos estos, donde esto representa una batería, un capacitor, este zigzag representa un resistor, la línea recta simple es muy importante porque representa un alambre o una conexión con una resistencia despreciable. Digamos que este es el conductor de la electricidad. Y estos son realmente dispositivos. El interruptor puede ser algo como un apagador de la luz, ¿ok? Se representa de esta manera. Y finalmente la tierra, ¿ok? Entonces podemos ver que en este circuito está conectado a tierra, es decir, es esta conexión de aterrizaje que protege a los aparatos o en general a los circuitos eléctricos de sobrecargas de corriente. Ya vimos que esta temperatura es aumentada por la resistencia y puede alcanzar un valor muy alto que puede llevar a incendios eléctricos. Entonces, esta tierra nos ayuda a descargar ese exceso de corriente o de voltaje. Tenemos aquí digamos, un dibujo que representa una bocina. Aquí tenemos varias resistencias que, recuerden, nos ayudan a controlar la cantidad de energía que va a pasar a través o va a pasar de un punto a otro en el circuito, capacitor, y aquí no tenemos ningún actuador tal cual. ¿Okay? La fuente de voltaje tampoco se especifica muy bien, pero podemos ver que aquí tenemos un voltaje de 6 volts, entonces aquí debe ser digamos, la entrada de la corriente eléctrica. Bueno, vamos a hablar precisamente de esto, de la fuente de la corriente eléctrica. Una fuente de FEM se le conoce como una fuente de fuerza electromotriz. Realmente no hay fuerzas involucradas aquí, pero eh, recuerden que la corriente eléctrica en sí no es una fuerza, pero se le llama generalmente así porque podemos obtener esta corriente eléctrica a partir de bueno, más bien se le conoce históricamente así porque la electricidad para lo que se usa es para generar trabajo. Entonces, de alguna manera lo convertimos en alguna especie de fuerza. Estas fuentes de fuerza electromotriz tienen un voltaje, digamos, nominal. Por ejemplo, esta es una batería de carro. Las baterías de carro normalmente dan 12 volts, o nominalmente es lo que cuando uno va a comprar una batería nueva, le dicen que esta batería va a ser de 12 volts nominalmente.
esta voltaje o esta diferencia de potencial entre los polos positivo y negativo se le conoce como FEM. Y esto es cuando no tenemos a la batería conectada a nada o cuando tenemos el circuito abierto. ¿Okay? Aquí tenemos otro generador de gasolina. Esto se usa como una planta de emergencia también. Sin embargo, esta energía, esta FEM o esta diferencia de voltaje nominal no siempre es posible, de hecho no es posible nunca que se aproveche por completo. ¿Por qué? Porque por el mismo, digamos, la misma resistencia que existe dentro de la batería para que se dé el flujo de electrones, nos va a disminuir un poco esta diferencia de voltaje. De manera que el voltaje real o el voltaje terminal, en realidad es, o cuando tenemos un circuito cerrado, es el FEM o la FEM nominal menos la intensidad que nos dé la batería por la resistencia interna. ¿Okay? No siempre es necesario realizar este cálculo digamos, de corrección para encontrar el voltaje real. Casi siempre esta resistencia interna es muy pequeña comparado con las resistencias del resto de los componentes del circuito eléctrico. Por eso se dice que es despreciable, a menos que se especifique lo contrario. Y la mayoría de las veces vamos a trabajar con la FEM nominal como la diferencia de potencial en los circuitos eléctricos. Para continuar con el estudio, vamos a analizar principalmente dos formas en las que se conectan las resistencias o los resistores, en serie y en paralelo. Cuando nosotros conectamos en serie, nos referimos a que un resistor, una terminal de un resistor se conecta inmediatamente a la terminal del siguiente resistor y así uno tras otro. Estos son como las series navideñas, ¿okay? Donde tenemos una multitud de focos que prenden uno y están conectados uno tras otro. En las series más baratas o las más antiguas, si una serie o un foco, en esta serie, si un foco se quemaba, es decir, si se rompía un resistor, prácticamente el resto del circuito se abre y ya no funciona. Por eso las series navideñas no prenden después de que un foco se quema. En las series más modernas ya hay ciertos, digamos, resistencias auxiliares, ¿ok? Que si esta resistencia, si el foco se quema, automáticamente entra en funcionamiento la resistencia auxiliar y hay series actuales que pueden tener un foco quemado, pero el resto de los focos o el resto de los resistores siguen trabajando, ¿ok? Pero en general, si este resistor nuevo se quemara, pues ya no tendríamos otra vez conducción de corriente y todo el circuito se abre y ya no funcionaría. Por su parte, las resistores en paralelo se conectan de manera que las terminales, si ustedes pueden ver, las terminales superiores de cada resistor se conectan a un punto, mientras que lo que vendría siendo la terminal positiva de cada resistor también se conectan entre sí y se conectan a un mismo punto. Se les llama en paralelo precisamente porque podemos ver cómo se forman líneas paralelas entre resistor y resistor. Esta configuración como ventaja tiene de que si se abre el circuito, las otras resistencias pueden seguir trabajando independientemente de que esta luz o este foco no funcione. Esto es muy común encontrarlo en las casas, ¿no? Si yo tengo varios focos, yo puedo prender independientemente el de la cocina o el de la sala o el del baño. O incluso yo podría intentar prender el de la terraza y aunque el foco de la terraza no trabaje y que yo lo intente prender y no funcione,
es independiente de todos los otros focos de la casa. Entonces, aquí tenemos las dos principales configuraciones y en el siguiente video vamos a hablar de cómo se tratan matemáticamente estos circuitos. Muchas gracias por su atención. Aquí tenemos la bibliografía básica. Les veo en el siguiente video.